La situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que durante todos estos años ha hecho importantes aportes en la defensa de los derechos humanos en este continente, es crítica. Tienen hasta el 15 de junio, dicen, para recibir los fondos o al menos los compromisos escritos de donaciones para poder seguir funcionando. Este 31 de julio se vencen los contratos del 40% del personal importante que se ha especializado ya en este tema y que tenía a su cargo también importantes casos que esperaban sus audiencias, las cuales también han tenido que suspenderse. En fin, hay mucha preocupación en ese tema en medio de los especialistas de derechos humanos. Tengo aquí a dos de ellos. Tengo a Juan Pablo Albán, catedrático universitario y también especialista en derechos humanos, y también tengo al consultor de derechos humanos, Rommel Jurado. Ambos bienvenidos esta mañana. Quisiera empezar con Juan Pablo para que usted me pueda dar su opinión sobre la situación de la Comisión Interamericana. ¿Por qué llegamos a este momento? Buenos días, Janet. Buenos días a los televidentes. Llegamos a este momento como resultado de la acumulación de una serie de problemas que tienen que ver con la falta de voluntad política de los estados, que tienen que ver con el desbordamiento de las capacidades de la Comisión Interamericana, que es víctima de su propio éxito, porque tiene más trabajo del que puede hacer precisamente porque los resultados históricamente fueron muy buenos. Tiene también que ver un poco con la burocratización, no lo podemos negar, de los procedimientos en la Comisión Interamericana. Hay una serie de factores que han motivado la actual crisis financiera, pero obviamente lo más importante de todo, o el principal causante, son los propios estados de la región que crearon el sistema, pero ahora quieren desentenderse de él y que limitan sus aportaciones a fondo regular a efectos de temas de derechos humanos a solo el 6% del total de sus cuotas. Bueno, nuestros invitados tienen un minuto para cada respuesta. Rommel, ¿cuál es su visión? ¿Por qué la Comisión llegó a este punto? ¿Y usted le da el mismo peso e importancia que le dan algunos analistas de derechos humanos? Mire, la Comisión sin duda es importante, el sistema interamericano es importante, pero atraviesa una crisis estructural de legitimidad y de eficacia. Es una crisis estructural porque tiene problemas sobre la cobertura de derechos que protege. Solo protege unos pocos, no protege todos. Tiene problemas sobre los perpetradores a los que se puede demandar. Solo se puede demandar al Estado, pero no se puede demandar, por ejemplo, a empresas transnacionales que afecten los derechos humanos de las personas. Tiene problemas también por eficacia, como ha dicho Juan Pablo. El sistema ha llegado a demorarse 16 años en producir una decisión. Eso es demasiado tiempo. Justicia que tarda no es justicia. Y tiene problemas porque se han desarrollado actorías o actuaciones políticas dentro del sistema respecto de ciertos estados, y esos estados han reaccionado también políticamente frente a la Comisión o frente a la Corte. Juan Pablo, frente a lo que usted mismo ha dicho, que se ha burocratizado demasiado también la defensa de los derechos humanos, y eso, por ejemplo, tal vez es la causa de que haya procesos que demoren 16 años. Definitivamente, ahí hay una ineficiencia, aunque en otros procesos ha sido exitoso y eficiente. ¿Qué pasó? ¿No hubo una autocrítica para llegar a este punto? Yo no creo, Janet, que es una cuestión de autocrítica. Yo creo que es una cuestión de desbordamiento de capacidades, como mencionaba hace un momento, es la principal causa de la burocratización del procedimiento. Tomemos en cuenta, y voy a usar un solo ejemplo de una de las tareas que cumple la Comisión. La Comisión al momento tiene bajo estudio, es decir, pendiente de decidir si inicia o no trámite, 9,000 denuncias. El grupo de trabajo que analiza si las denuncias cumplen o no los requisitos para iniciar el trámite está integrado por 5 personas. El 31 de julio, de estas 5 personas, 4 se están yendo de la Comisión y queda una para leer 9,000 denuncias pendientes. Entonces, la burocratización del procedimiento no tiene tanto que ver con la mala voluntad, tampoco tiene que ver con la falta de capacidad, tiene que ver con la falta de recursos humanos y económicos. Y mi pregunta para usted va con algo que también dijo hace un momento Juan Pablo, y es que los gobiernos, los estados que antes pues apoyaban la existencia, el desarrollo y el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora sorpresivamente trabajan para desmantelarla. Por ejemplo, son los que no han hecho los donativos que se han comprometido a hacer para que la comisión siga funcionando y pueda atender, aunque sea lentamente, estos 9,000 casos que hoy tiene en carpetas. Mire, en realidad las aportaciones regulares que les corresponde hacer a los estados para la OEA y para el sostenimiento del sistema de protección interamericano se siguen haciendo regularmente.
De esto, el presupuesto de la OEA destina el 6% para el funcionamiento del sistema de protección interamericano. Adicionalmente, y de manera voluntaria, cada Estado podía hacer donaciones al sistema. El Estado ecuatoriano, por ejemplo, hace bastante tiempo que no hace donaciones, hace 5 años que no hace donaciones. Desde mi perspectiva, precisamente porque percibe esta crisis estructural de legitimidad que vive este sistema y también porque el Estado ecuatoriano y otros estados en la región han dicho que es un sistema que ya debe ser superado por uno de mejor calidad, más integral, que proteja todos los derechos, incluya a todos los posibles perpetradores. Entonces, digamos que no hay un problema económico desde la falta de regularidad de aportación. Juan Pablo, ¿qué es lo que está pasando con los estados? Por ejemplo, el Estado ecuatoriano, como dice Rommel, hace 5 años no cumple con las donaciones que el Estado, digamos, históricamente ha hecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente porque cuestiona esa legitimidad y dice que no, como dice Rommel, que no abarca a todos los actores de violación de derechos humanos. ¿Qué le podría responder usted? Mire, Janet, no hay una falta de legitimidad de la Comisión. La principal demostración de la legitimidad de la actuación de la Comisión es que regímenes como el ecuatoriano, el gobierno actual, han acudido a la Comisión Interamericana a requerir su intervención, por ejemplo, en el caso de Nelson Serrano, que las medidas cautelares las solicitó directamente el Ministerio de Justicia. Lo que hay es una mala voluntad política. Lo que existe, lamentablemente, es una intención efectivamente de desmantelar un sistema que es verdad que no termina de consolidarse. Pero la pregunta es cuánto tiempo va a llevar establecer un nuevo sistema y consolidarlo, porque este se fundó en 1959 y todavía es una obra inconclusa. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar establecer en otro foro o en la misma OEA otro sistema de derechos humanos que realmente funcione? ¿Y cómo es que estos estados nos van a garantizar que funcione? Porque hoy por hoy se quejan de la Comisión, pero la Comisión algún resultado finalmente produce dentro de todas sus carencias. Rommel, un nuevo sistema de protección de derechos humanos, ¿cuánto tomaría formarlo? Y también, ¿qué confianza puede dar? Si hoy los mismos estados que han violado los derechos humanos en estos, por ejemplo, 9 años, aquí se han puesto muchas denuncias de violación de derechos humanos en contra de este gobierno, también se han hecho en Venezuela, también se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Brasil, se ha hecho en Bolivia, y son precisamente estos los estados que quieren otro sistema diferente, que esté bajo otras reglas. ¿Cuánto tomaría hacerlo y qué tan legítimo sería? Miren, el sistema de protección interamericano ha dado frutos importantes, pero es insuficiente. Entre la fecha de aprobación del Pacto de San José y la fecha actual debe haber por lo menos 25 instrumentos internacionales más de derechos humanos que el pacto no protege, que el sistema de protección no protege. Derechos de los pueblos indígenas, derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hace falta caminar hacia la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. No sé cuánto tiempo tome esto, pero es indispensable hacerlo. El sistema que tenemos no es eficiente, no cumple las expectativas. No digo que lo desmantelemos inmediatamente, pero hay que pensar en la transición a un sistema más integral que dé mayor protección por todos estos cambios y evoluciones que se han producido desde su fundación. Juan Pablo, ¿qué responde? Janet, el catálogo de derechos en el ámbito interamericano efectivamente se ha ido ampliando de manera constante. Los últimos instrumentos datan de hace muy poco tiempo y tienen que ver con la erradicación de los procesos de discriminación. Todos estos instrumentos interamericanos le confieren competencia a la Comisión Interamericana para conocer casos y precisamente a partir de que la Comisión pueda conocerlos, lo que eso significa es que eventualmente también la Corte Interamericana podría conocer. Entonces, no es verdad que hay ámbitos no explorados. Es cierto que podría haber un trabajo más enfático en ciertos temas de derechos humanos y en eso puedo coincidir con Rommel, pero en lo que definitivamente no estoy de acuerdo es en que necesitemos un sistema distinto porque tenemos vacíos. No tenemos vacíos. Lo que tenemos es una falta de recursos notable. No solamente la tiene la Comisión, que al año recibe 2.500 denuncias nuevas, la tiene inclusive la Corte, que al año solo recibe menos de 20 casos nuevos. Rommel, ¿no valdría la pena en este momento fortalecer, por lo menos cumplir con los donativos a los que se han comprometido los países y no ayudar a que se destruya el único sistema de protección de derechos internacional de derechos humanos que tenemos en este momento? Mire, hay que aclarar el sentido del donativo o de la contribución voluntaria. Contribución voluntaria es lo que uno desea dar. Tiene obligaciones jurídicas y económicas respecto al sistema. Todas ellas están satisfechas por el Estado ecuatoriano. La contribución voluntaria es lo que se desea dar adicionalmente para promover la creación del sistema o por enfatizar su uso. En ese sentido, el Estado ecuatoriano ha decidido no hacer donaciones voluntarias, pero está al día
en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de las contribuciones que tiene que realizar a la OEA. Solamente para puntualizar, yo creo que los derechos económicos, sociales y culturales no son justiciables del sistema de protección interamericano de derechos humanos. Lo han sido por conexidad, es decir, tengo un derecho de libertad y por conexidad trato de proteger un derecho económico, pero expresamente no pueden ser justiciados y esa es una deficiencia del sistema que no deberíamos ocultar, digo, es deficiente, lastimosamente es deficiente. Juan Pablo, si quieres responder antes de mi última pregunta. Sí, brevemente, esta cuestión, si no son justiciables, por ejemplo, los DESC, lo que es verdad, es una cuestión que también es atribuible directamente a los estados que adoptaron en los términos que adoptaron el protocolo de San Salvador. No es culpa de la Comisión Interamericana que no se pueda justiciar los DESC. Entonces, este discurso, justamente decir que es un órgano que protege de manera incompleta los derechos, es justamente ese discurso que desinforma a la opinión pública, porque no explica cuál es el alcance de las facultades de la Comisión, que finalmente se limita a aquellas que los propios estados le dieron y que ahora están arrepentidos de haberle dado. Una cuestión, también quisiera cuestionar también el desinterés, digamos, desde mi punto de vista por parte de la OEA. Solo destina el 6% de su presupuesto a la Comisión Interamericana, cuando, por ejemplo, el Consejo de Europa destina el 41.5% de su presupuesto a la promoción y protección de derechos humanos. ¿Qué nos puede decir, Romel? O sea, el problema viene de la raíz, ¿no? Desde la convicción de apoyar a la Comisión. Mire, yo coincido con Juan Pablo en que los estados firmaron un pacto que solamente protegía derechos liberales, las percepciones liberales de los derechos, y no protegieron los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y de los ciudadanos. Eso debe ser remediado. Es decir, debe haber un nuevo acuerdo político por el cual los estados se comprometan también a proteger esos derechos económicos, sociales y culturales. Y por supuesto que estoy de acuerdo que un sistema integral de protección reciba todo el apoyo, similar al que recibe en Europa, pues el organismo encargado de la protección de derechos humanos, 45% o todo el dinero que sea necesario, pero que la protección sea integral. Juan Pablo. Janet, el sistema interamericano de derechos humanos es el más pobre de todos los sistemas de derechos humanos en el plano internacional, incluido el sistema africano, considerando que África obviamente se encuentra en una situación económica más precaria que América. Y esto es muy decidor. Esto lo que evidencia, voy a insistir una vez más, es la falta de voluntad política de los estados de América de preservar este sistema en favor de sus ciudadanos. Y si a eso agregamos que ya en el plano interno hay una serie de trabas para poder lograr justicia, para poder hacer valer nuestros derechos, ¿qué esperanza es la que a nosotros nos queda? Ya no nos queda ninguna esperanza. Entonces, si nos quedamos sin el sistema interamericano, es cierto que es perfectible, pero tenemos que preservarlo. Es lo único que tenemos por el momento. Perfecto, les agradezco a mis dos invitados. Muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este tema y por la altura con la que he podido exponer sus posiciones en algún momento pues contra ellas. Muchísimas gracias.